Hubo programas muy impresionantes, como el de James Hamilton probablemente. Ese debe haber sido el programa más fuerte que yo estuve en Tolerancia Cero, lejos. Y él estaba muy nervioso, muy nervioso. Nosotros también. El médico cirujano James Hamilton, una de las víctimas, acusadores, creyentes en el caso Caradima. Gracias por venir, James. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El panel no sabía muy bien cómo iba a enfrentar a este personaje. Y creo que la entrevista que dio fue una de las entrevistas más memorables de todo el periodo de Tolerancia Cero. Tú sabías que te ibas a ir a enfrentar con tipos peludos. No peludos solo de pelo, sino que peludos difíciles. También sabías que el narcisismo de algunos de ellos, muy autorreferente, entonces sabías que en la conversación te iban a tratar de llegar a sus terrenos, iban a tratar de empezar a pontificar un poco de sus opiniones, sus cosas. Entonces iba a ser difícil. ¿Cómo te explicas tú que una persona como Fernando Caradima... No era un gran golpe, porque era un entrevistado que había estado en otros canales. Por lo tanto, expectativas de romperla no había. Y no son tapas. Y empieza. Juan Carlos Aijos tiene la palabra. Hola, James. La primera pregunta que ni me acuerdo cuál era, pero bastante neutra, para que él partiera. Y te lo pregunto como católico, de hecho. O como lo podría hacer cualquier persona, pero quizás hay una perspectiva católica acá que hace que haga esta pregunta. Y que me imagino que tú te la has hecho varias veces a lo largo de todos estos años. ¿Qué hace que una cosa como esta pueda suceder? Él me hace una pregunta que después de muchos años yo me pude contestar. Me hace una muy buena pregunta. Y una pregunta que uno tiene que... La respuesta uno la tiene que articular. No la articula con la mente, la articula con el corazón. Porque tienes que explicar casi lo inexplicable. Para él, inexplicable, porque como él te pone y te inmediatamente se presenta. Yo soy católico, practicante. Entonces, tienes que explicarle a alguien que está entrenado para confiar a los sacerdotes algo que está fuera, ¿no es cierto?, de su credibilidad hasta ese momento, quizás previa. Pero por sobre todo... volviendo a la pregunta misma, te interpela, uno se interpela, o sea, te aflige el corazón. ¿Qué hace que una cosa como esta pueda suceder? ¿Cómo te explicas tú que una persona como Fernando Caradima, de acuerdo a todos los antecedentes que ya son públicos, ¿no es cierto?, haya llegado a cometer este tipo de abuso? Y se produce este silencio, que en televisión un segundo es un año. Y tomaba unos silencios que parecían una eternidad. Creo que fueron 8 segundos, porque una lo vi después. Pero a mí me parecieron 48 minutos. Y empieza con una cosa impresionante a narrar desde las entrañas todo lo que ocurrió con el caso Caradima, que fue impresionante. Lo primero es que la pregunta que uno se hace durante años de terapia y de todo, no es qué es lo que le pasa a él por hacerlo, sino que qué le pasa a uno para haber vivido esta experiencia, haber sido parte de ella, haber perdido su centro, su personalidad, que genera un quiebre interno total. Te pierdes a ti mismo y finalmente te transformas en un perverso. Lo que se hace y lo que hace el perverso es utilizar la moral o la ética a su propio beneficio y crea una nueva moral y ética, sobre todo cuando tienen algún sentimiento o pensamientos medios megalomaníacos enviados de Dios. Y la gran pregunta es por qué uno engancha en eso y por qué persiste tanto tiempo. Así que si tú me preguntas, yo creo que esa es lo primero que uno se plantea, porque
En este proceso, uno desde el principio, cuando te ocurre un evento así, tú eres culpable. O sea, no hay ninguna duda de que una persona santa, con tanto sacerdote, obispo, qué sé yo, no puede hacer mal. Por lo tanto, hay algo diabólico en uno que desencadena en él una debilidad. Entonces se transforma en que él tiene una debilidad que no puede tolerar porque uno es tan diabólico, es tan malo, genera un estímulo tan potente que lo único que le queda a uno es pensar de que uno está dañado, está mal. Y ahí tú entras en la magia de este tema. Sencillamente tú entras en que tú eres malo, eres el representante de Dios y el que te puede absolver de toda esta maldad. Y para que tú pases del periodo de que tú eres culpable hasta darte cuenta que eres víctima, yo me di cuenta a los 39, 40 años, después de 3 años de terapia. ¿Te fijas que no hay ningún atisbo de interrupción, ni de contrapregunta, ni de nada? Es tratar de entender y acoger lo tremendo que vivió Jimmy Hamilton. Lo que era potente era el testimonio de Jimmy Hamilton dicho desde él con tranquilidad, con profundidad. Esto va a ser terrible lo que te voy a decir, porque hay una gran cantidad de obispos y sacerdotes homosexuales, hipócritas y abusadores en la iglesia. No te digo que todos, pero hay un buen porcentaje. Hay personas en este momento que han tenido alta jerarquía en la iglesia que están abusados, que están tapados. Bueno, si hemos visto ya ejemplos, Monseñor Cox. Pensar que en Chile tenemos solamente el ejemplo de Caradima, nosotros sabemos de otros sacerdotes muy encumbrados y quizás de algunos obispos. Ahí fue cuando uno de los panelistas le dice: ¿tú te das cuenta que estamos en la televisión? ¿Que estamos hablando por la televisión? El otro le mira y le dice: sí. ¿Y tú te das cuenta que tú tienes a tu hijo en un colegio católico? Así fue impactante. Yo te pregunté por Monseñor Errázuriz. Monseñor Errázuriz. Porque él partió con esta... Monseñor Errázuriz es un criminal. Y usted me dice: es un criminal. Monseñor Errázuriz del 2004 tuvo denuncias. Tratar al monseñor, a Monseñor Errázuriz de criminal no es algo que tú veas todo el tiempo que se haga, y menos si es que tú lo fundamentas de atrás con una cantidad de cosas. No solo no nos escuchó, sino que no frenó lo que estaba pasando. O sea, Errázuriz tiene en su conciencia muchos abusos de personas. Y eso es un encubridor criminal. Pucha, qué bueno haber tenido la valentía de decir las cosas en ese momento así. Me alegro. Igual es bien impresionante escuchar y recordar cómo lo estábamos pasando en esos momentos. Igual siento que tuve la tranquilidad como para ser también prudente. Y yo espero que mis hijos tengan un futuro mejor. Porque si tú me dices, ¿por qué haces todo esto? Y estás dispuesto a hacer esto en la televisión, qué sé yo. Por ello. James Hamilton, una de las víctimas del caso Caradima, en un testimonio francamente, yo creo que muy estremecedor para todas las personas. Lo de Hamilton es uno de los momentos más impresionantes de verdad televisiva que yo he visto en mi vida. De verdad, ese es un momento impresionante. Me gustaría que se hiciera justicia. Quizá despersonalizando un poco el argumento. Creo que sí, en el fondo yo lo haría extensivo a Sati. No solo me quedaría con Errázuriz, yo diría que Sati también ha sido un criminal. Ya está todo cocinado para llegar con ustedes al día domingo y no digan, por favor, que esta vez no hay mujeres, hay todo. Lo que sabes de Chile.